Y vamos a continuar, ¿cierto?, con el estudio de la oración, que es el que habíamos quedado el último viernes que nos juntamos. Esto que creo que fue hace como 2 o 3 semanas. Y para empezar, voy a hacer una especie de resumen, voy a intentar que sea lo más corto posible. ¿Ya? ¿Pueden ver el archivo? Sí, sí se ve. ¿Cómo se llama? Compartiendo la presentación. Entonces, terminar el día de hoy este tema. Y vamos a abrir Lucas 18, 1-14, que es el versículo principal con el cual estábamos hablando de la oración. Lucas 18, 1-14. Para que lo mantengan abierto ahí y poder ir revisando algunos versículos bíblicos. ¿Cómo se llama? En este versículo, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo habla de una parábola sobre el juez injusto y la viuda, donde él habla de la necesidad, ¿cierto?, de orar siempre. O sea, que es necesario orar y no en cualquier condición, sino orar siempre. Es necesario orar siempre. Y él da el ejemplo del juez injusto, de que si es que un juez injusto puede dar una respuesta por causa de la insistencia, ¿cuánto más Dios nos va a dar una respuesta, ¿cierto?, si somos insistentes, no por causa de cansar a Dios, sino por causa de que Dios nos ama. Y también, desde el versículo 8, desde el versículo 9, ¿cierto?, también habla de otra parábola sobre el fariseo y el publicano, ¿cierto?, donde el fariseo y el publicano van a orar, y el fariseo dice: oh Señor, gracias porque yo soy tan santo, gracias porque no soy adúltero, gracias porque no soy fornicario, gracias porque yo diezmo, ayuno 2 veces por semana, y etcétera, etcétera. Entonces, él está orando desde su justicia propia, o sea, desde las cosas buenas que él creía que era y que hacía. Y cuando nosotros oramos así, estamos orando desde nuestra carne, desde nuestro yo. Y Dios no nos escucha porque Dios aborrece la carne y no tiene nada que ver con la naturaleza, nada que ver con el ego. Por lo tanto, por eso que el mismo versículo bíblico, en el versículo 11, dice de que oraba consigo mismo. Por lo tanto, no estaba orando por Dios, o sea, con Dios. En cambio, el publicano dijo como dos o tres palabras y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y en esas pocas palabras, él cumplió la condición, ¿cierto?, para poder ser escuchado por Dios. Porque el tema de orar y ser escuchado no es un conjunto de palabras o frases, sino que es la condición en que una persona se dirige a Dios. Y esa primera condición, que es parte de lo que... Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen antes de continuar. Como enchufarnos un poquito, ¿cierto? Vimos, ¿cierto?, que orar, ¿cierto?, es una parte fundamental de una relación. Según las palabras como oración, ¿cierto?, es adorar, ¿cierto?, y es mantener una relación. Es dirigido hacia una relación. Por lo tanto, ser para establecer, para hacer crecer mi relación. En todo tipo de relación, ya sea con amigos, con hermanos, con esposos, con esposas, ¿cierto?, es necesario que yo alimente esa relación, o si no, esa relación no va a crecer o se va a estancar. Entonces, parte de alimentar nuestra relación con Dios o hacer crecer nuestra relación con Dios es la oración. Es dirigirse a Dios, que cuando oremos sea en la dirección correcta, de acercarme, de alimentar una relación, de establecer una relación más estrecha. ¿Ya? Sigamos.
también vimos, ¿cierto?, que según Lucas 18, como ya estábamos viendo, esta parábola juez y justo parte con que es necesario orar, es una necesidad. Y también vimos cuándo. Vimos de que en las escrituras hablan, ¿cierto?, de que por lo menos es una acción diaria, pero no como un rito, porque en las escrituras habla de orar día y noche, orar en las mañanas, orar en la tarde, a la medianoche, al mediodía, en la madrugada, etcétera, etcétera. Y es más, dice de orar en todo tiempo, orar sin cesar. Entonces, cuando hablamos de un cuándo, es que siempre tenemos que estar orando. Siempre tenemos que estar en una disposición de hablar con Dios. Es como si yo quisiera establecer un rito con Marcela para poder yo voy a conversar con ella solamente trabajo y al llegar tengo que orar, o sea, para poder conversar con ella. No, sino que cuando yo llego, como tengo una relación con ella, va a fluir, ¿cierto? Cuando yo tenga que conversar con ella, ¿cierto? Yo simplemente voy a hablar con ella, independientemente que sea el día, que sea la noche, que sea la mañana, que sea la madrugada. ¿Por qué? Porque hay una relación. De eso es lo que Dios quiere con nosotros, que haya una relación. Una conversación, una adoración. En el mismo versículo 1 hablaba de la necesidad de orar y no desmayar. Y esto también habla de que van a haber circunstancias donde nos van a hacer desmayar o no querer orar. Y eso es algo que el cristiano tiene que tener claro. Nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, orar. A nuestra naturaleza carnal no le gusta estar en la presencia de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. A tu carne no le gusta orar, no le gusta disciplinarse y mucho menos en las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber de antemano, ¿cierto?, para poder tomar los resguardos necesarios para saber, ¿cierto?, que nos vamos a encontrar con esto y que requiere un esfuerzo orar. Es más, la fe, mantener una vida de fe, requiere un esfuerzo. Y eso es lo que muchas veces el cristiano no quiere hacer, no se quiere esforzar. ¿Por qué? Porque nos han predicado mal el evangelio, ¿cierto? De que prácticamente Dios va a hacer todas las cosas por ti. Y Dios hizo todo por ti, porque todo lo que tú no puedes hacer, Dios lo hizo. Porque no había forma que tú pudieras ser libre de la condenación eterna o de poder zafarte de las garras del diablo. Y eso imposible para el hombre, Dios lo hizo por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y a través de darte conciencia de pecado, justicia y juicio, para llevarte al arrepentimiento y a que creas en Jesús como tu Salvador y que confíes la salvación eterna de tu alma en Él. Entonces es importante saber de que van a haber circunstancias que van a intentar hacernos desmayar y que necesitamos saber que la vida cristiana requiere esfuerzo y es necesario que cueste, hermano. Es necesario de parte de Dios de que cueste, porque eso nos va a formar y nos va a capacitar para reinar con Jesucristo, para tener autoridad, ¿cierto?, del reino de Dios aquí en la tierra y después en la vida venidera. Si tú quieres tener autoridad para vencer un vicio, para vencer un pecado, para poder lograr libertad para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, en tu trabajo, etcétera, etcétera, necesitas, ¿cierto?, saber que necesitas autoridad del reino para lograrlo. Y eso requiere esfuerzo. Pablo dice que es necesario que por muchas tribulaciones o pruebas, ¿cierto?, entremos al reino de los cielos. Y ahí no está hablando de la salvación, está hablando de la autoridad del reino, de pasar de ser un heredero a heredar. ¿Ya? Pero, bueno, voy a desviarme un poquito del tema. Van a perdonarme, pero
pero que Dios nos vaya guiando. Hay un versículo bíblico que les quería compartir, justamente sobre ese tema. Déjenme buscárselo, que habla justamente del niño cuando es heredero. Está en Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 1. Déjenme ver hasta dónde. Al versículo 6. Gálatas 4, versículo 1 al versículo 6. Voy a pedirle a Franco si es que puede leerlo. Por favor. Te pillé. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Espera un poquitito que todavía no me aprendo dónde están todos. No, tranquilo, no te preocupes. Versículo 1 hasta cuánto. ¿Qué capítulo es? Gálatas 4, del 1 al 6. Ya. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ya, entonces aquí hay puntos sumamente relevantes en estos versículos bíblicos, aunque hay más, ¿cierto? Pero vamos a intentar ver qué es lo que estaba explicando el apóstol Pablo y qué es lo que Dios, ¿cierto?, quiere enseñarnos por medio de estos versículos bíblicos. Dice primero de que, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo o del siervo, aunque es heredero de todo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿por qué? Porque uno tiende a confundir, ¿cierto?, el tema de la adopción con la adopción que hay en nuestra cultura occidental. Pero hay que entender que la Biblia no habla desde ese punto de vista como adopción, sino que habla del punto de vista de adopción desde el punto de vista oriental o del Medio Oriente, ¿cierto? O del pueblo judío o del pueblo de Israel, que es lo que hoy, ¿cierto?, es un rito solamente, que es el Bar Mitzvah. Pero antiguamente no era solo un rito, sino que era una etapa sumamente importante en la vida del niño. Entonces, en una familia, si yo tengo un hijo, ¿cierto?, en cierta edad, que podía ser entre los 12, 13 años, ¿cierto?, ese niño dejaba de ser considerado niño y el padre hacía una anunciación pública, ¿cierto?, en una fiesta, donde él decía, este es mi hijo y yo lo adopto, no porque no fuese su hijo antes, sino porque ahora él pasaba a tener parte de la herencia de la familia. Él empezaba a tener una parte activa, él empezaba a aprender el negocio, a trabajar en el negocio y paulatinamente, ¿cierto?, iba a tener más y más inferencia en la herencia familiar. Entonces, algo muy parecido o aún más profundo pasa en el tema espiritual. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice la Escritura que somos niños. Y en estos versículos bíblicos habla de los rudimentos del mundo. Un niño
un cristiano, aunque es convertido, ¿cierto? Si no madura, está bajo todavía los rudimentos, ¿cierto? O las enseñanzas o las costumbres mundanas que se centran en la carne, en el yo, en el ego. Yo quiero, que yo deseo, que yo necesito, que quiero que me hagan esto, que quiero que me hagan esto otro. ¿No? Mientras yo esté en esa condición, voy a ser niño y no voy a poder pasar a esta adopción, ¿cierto? Que es cuando yo paso de ser un niño a tener parte en la herencia. Por eso que muchas veces el cristiano, aunque es heredero de todo, porque somos coherederos con Cristo, ¿cierto? Y ciertamente tienes el título de hijo y tienes el derecho para poseer toda la herencia que Cristo ganó, toda su autoridad, poder, etcétera, etcétera, pero aún no puedes tener parte activa en eso. ¿Por qué? Porque aún eres niño. Y ser niño, según las Escrituras, es ser carnal, estar centrado en el yo, en el ego. Entonces, mientras yo esté en esa condición, soy hijo de Dios igual, tengo la autoridad igual, pero todavía no puedo usarla, todavía que hacerla, porque soy niño. Entonces, cuando viene este proceso de madurez, ¿cierto? Y yo dejo de ser niño, se produce esto que Dios habla de la adopción, donde Dios, ¿cierto?, da testimonio en el mundo espiritual públicamente, este es mi hijo y ahora tiene parte activa en el ministerio de Jesús, en el reinado de Jesús aquí en la tierra. Entonces empiezas a ser un colaborador, empiezas a trabajar, empiezas a tener parte en el trabajo de Dios aquí en la tierra, que es establecer su reino, establecer el señorío de Jesús aquí en la tierra. Y para eso hay muchos medios que Dios ha establecido, herramientas que Dios ha establecido. Entonces todo eso requiere esfuerzo. Por lo tanto, muchas veces hemos predicado un evangelio, ¿cierto?, donde se ha engañado a la gente y se ha conformado en que ya es heredero y no va por su herencia y no tiene parte en la herencia. ¿Por qué? Porque ya yo oro 2 minutos en el día, oro en la noche mientras me voy quedando dormido, entre que me quedo dormido y o sea, me despierto oro, ¿es cierto? O que cuando siento que no tengo ganas de orar, y no tengo ganas de orar, así que en oro. Entonces, el tema está que requiere esfuerzo, porque Dios nos advierte de que van a haber ganas donde no vas a tener ganas de orar. Y ahí es cuando te tienes que esforzar, ahí es cuando un cristiano demuestra si realmente tiene fe o no. Porque cuando todo está bien es fácil orar. Cuando yo siento cosas bonitas, cuando Dios me está ministrando, cuando aquí, cuando allá, cuando Dios me bendice, pero ¿qué pasa cuando hay situaciones adversas donde realmente tú no sientes ganas? Y porque no es una excusa, sino que realmente no sientes ganas de tener comunión con Dios. Ahí es cuando tienes que ser espiritual. Ahí es cuando tienes la oportunidad de demostrar ser espiritual. Ser espiritual no es tener dones. Ser espiritual es hacer la voluntad de Dios negando mi carne en las situaciones adversas. Porque dice que los espirituales son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, eso a grandes rasgos, ¿cierto?, es ser espiritual. Entonces, ¿requiere esfuerzo orar? Claro que sí. ¿Van a haber circunstancias donde vas a sentir ganas de orar? Claro que sí. ¿Van a haber circunstancias donde el Espíritu Santo te va a guiar a orar? Claro que sí. ¿Van a haber circunstancias también donde orando vas a sentir que Dios te oye y vas a sentir su presencia, su paz? Claro que sí. Pero yo te aseguro, y esto por medio de él, por medio de el Señor Jesucristo, cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, que van a haber circunstancias donde vas a estar orando y en tus sentidos naturales no vas a sentir que Dios te está escuchando.
Van a haber circunstancias en tu vida donde vas a estar orando y no vas a sentir nada. Al contrario, te vas a sentir oprimido mientras estás orando. Van a haber circunstancias donde no vas a querer orar. Y eso va a pasar, hermano. Cuando pase eso, acuérdate de que Dios te está escuchando, de que está ahí su presencia porque vive en ti, ¿cierto? Y de que en esas circunstancias tienes que orar. Y que tienes que tener la certeza de que Dios te está escuchando. Entonces van a haber circunstancias donde vas a sentir su presencia, donde va a ser fácil orar, ¿cierto? Que van a ser las mayores. Pero van a haber algunas veces, no siempre, pero algunas veces no se va a sentir esa presencia. Miren, hermanos, yo en una de las circunstancias donde Dios canceló las maldiciones que el diablo iba a ejecutar sobre mí, que fue hace como 6 años atrás, más o menos, o 7 años atrás, ¿cierto? Donde hubo un día X, ¿por qué fue ese día? No tengo idea, ¿cierto? Pero un día X, ¿cierto? Todas las maldiciones, todos los demonios que estaban en mí y que estaban en mi familia, vinieron a cobrar su parte, ¿cierto? Y todo lo que mis padres quizás, o mis abuelos, o mis tatarabuelos, ellos habían consagrado para que yo fuera parte del reino del diablo, entre comillas, digo, ¿cierto? Entonces todos ellos vinieron a cobrarse esos derechos que realmente ellos tenían ese derecho. Y parte de eso era entrar en mí, ¿cierto? Y yo al dormir iba a despertar esquizofrénico. Entonces yo empecé a sentir una especie de opresión, de locura, de oscuridad, de tinieblas, de miedo, de angustia y de sentirme solo, porque era una desesperación indescriptible que yo sabía que si yo dormía esa noche iba a despertar esquizofrénico y iba a ser un espectador de las cosas que los demonios iban a hacer conmigo. Entonces era un terror terrible y más encima empecé a sentir un sueño como nunca había sentido. Y ese fue el momento, ¿cierto? Fue el momento o la circunstancia donde menos sentí que Dios me escuchaba. ¿Por qué? Porque fue un momento donde esos demonios trajeron y me encararon con la culpa de que ellos realmente tenían derecho por causa de mis pecados, de mi antepasado, etcétera, etcétera, que yo era sucio, que yo era vil, que yo era aquí, etcétera, etcétera, y cosas que eran ciertas. Entonces, cuando menos presencia de Dios yo sentí, y lo único que sentía era presencia demoníaca, suciedad, maldad, oscuridad, temor, terror. Pero por su misericordia, ¿cierto? Dios trajo a mi corazón una palabra que yo había visto, que estaba en Proverbios, que dice de que Dios, ¿cierto? Tiene sus ojos sobre los buenos y sobre los malos, y está atento a sus caminos. Y eso fue lo único que yo clamé. Porque yo me había dado cuenta que realmente era malo, ¿cierto? Y que todas esas cosas que sentía, ¿cierto? Yo las merecía y aún más. Y lo único que yo clamé, dije, Señor, aunque siento que no me estás escuchando, incluso yo sentía que Dios estaba enojado conmigo. Y yo lo único que yo clamé es, Señor, tus ojos están sobre los buenos y los malos. Oye mi oración y ten misericordia de mí. Y resulta que intenté no quedarme dormido y me quedé dormido. Y desperté como a las 7 de la mañana, ¿cierto? Espantado, dice, ¡oh, qué pasó! Y resulta que no había pasado nada y sentí una paz que no había sentido nunca en mi vida.
sentí una convicción del amor de Dios y de la presencia de Dios. Y pude discernir después, ¿cierto?, que realmente en ese momento estaba Dios conmigo y que estaba escuchándome. Y es más, estaba abogando o intercediendo por mí cuando estos demonios vinieron a cumplir sus derechos legales. Él estaba ahí diciendo que él ya había pagado el precio, que estos demonios no tenían, que ya no tenían derecho legal. Y por eso no pudieron cobrar su propósito o sus derechos sobre mí, porque ya fueron castigados en el cuerpo y en la persona de Jesús. Y por eso, y muchas cosas más, yo soy cristiano. Y desde ahí yo me he dispuesto a poder entregar lo que he recibido de gracia, que es el amor y la misericordia de Dios que se manifiesta a través de las manifestaciones del reino, de la enseñanza de la Escritura, de la oración, de la administración, echar fuera demonios, sanidad, consejería, etcétera, etcétera. Entonces, van a haber circunstancias donde no vamos a sentir la presencia de Dios, pero eso no significa que Dios no esté ahí. Y es necesario para que tú aprendas a negar tu carne y aprendas a conocer y discernir a Dios, el carácter de Dios. Amén, amados. Entonces, es necesario esforzarse. Totalmente necesario. Entonces van a haber circunstancias donde vamos a sentir, ¿cierto?, que Dios no está, que Dios no nos escucha, pero tenemos que tener la certeza de que el sacrificio de Jesucristo abrió la puerta y nadie la puede cerrar. Dice que nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso que yo siempre digo, hermano, si es que caíste, levántate, arrepiéntete y levántate, pero no te quedes en el pecado y no te quedes en la culpa. Es que caí y ya son como 20 veces, levántate 10 veces, pero que son 20 veces, levántate 20 veces entonces, pero nunca te quedes estancado. Amén. Bueno. Vamos en el resumen de todavía, hermanos. Ya. Entonces, condiciones para orar. Vimos también, según el mismo Lucas 18, en el versículo 9, que había que orar sin justicia propia. ¿Ya? También habíamos visto que había que humillarse. Y aquí habíamos quedado, ¿cierto?, que había que tener una condición delante de Dios, una actitud de conversión y arrepentimiento, que es lo que habíamos estado viendo en el versículo 13, ¿cierto?, en la parábola de el fariseo y el publicano. El publicano, cuando oró, dijo: sé propicio a mí, pecador. Por lo tanto, una de las condiciones para poder orar, ¿cierto?, no es solamente no tener justicia propia, ¿cierto?, sino también orar en una condición de humillación. Y esa condición de humillación, ¿cierto?, no es algo religioso, no es un rito, sino que esa condición de humillación es una disposición a arrepentirme, una disposición a ser corregido, una disposición a que si Dios me muestra que algo está errado, cambiar. Disponerme a aceptar que lo que Dios me está diciendo es la realidad. Amén. Hermano, ¿cómo se llama? Quería preguntarles cómo están escuchando, si es que están escuchando bien o muy cortado. ¿Se ha escuchado todo bien? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, se Ya. escucha bien, Eduardo. Se escucha bien. Gracias, hermanos y hermanas. Ya, entonces, hasta ahí quedamos. ¿Ya? Hasta ahí llegó el resumen. Ahora sí vamos a terminar el estudio, hermanos. Voy a quizás a tener que ir un poquito rápido. ¿Ya? Tercera condición para poder orar o para poder mantener esta relación con Dios por medio de la oración: ser sincero. Y hay un ejemplo de la oración de arrepentimiento de David que está en el Salmo 51:6. Se los voy a leer yo por causa del tiempo, ¿cierto? Van a perdonarme que no los espere, pero por causa del tiempo yo se los voy a leer.
Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Esta oración de David, que yo les doy un consejo, si ustedes quieren aprender qué es conversión, lean el Salmo 51. Yo oré mucho con el Salmo 51 y hasta el día de hoy muchas veces oro con el Salmo 51. Porque David oró esta oración cuando pecó con Betsabé, ¿cierto? David, que era rey, ¿cierto? ¿Él qué hizo? Se enamoró de una mujer casada, en su lascivia, en su lujuria, ¿cierto? Y fornicó con ella y la embarazó. Y para esconder el delito, ¿cierto? El rey que hizo mandó a matar al esposo. Entonces, para poder quedarse con ella y que no lo culparan de que había embarazado a una mujer casada. Entonces, Dios lo confrontó. Y cuando él tuvo conciencia, ¿cierto? Y este pecado trajo consecuencias sobre David, porque ese hijo que él engendró en ese acto de adulterio murió. Pese a que él clamó todo lo demás, ese niño murió. Entonces, David oró, y su oración de arrepentimiento fue el Salmo 51. Entonces, aquí nos muestra que una de las condiciones para poder orar es la sinceridad. En el versículo 6 del Salmo 51 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, David reconoció que lo que había hecho era vil y no vino con justificaciones delante de Dios. Es que el otro, es que ella fue la que me tentó, es que ella estaba con escote, es que ella me tocó, es que ella me hizo esto. Él reconoció que en él había maldad y que había pecado y que necesitaba de la misericordia de Dios. Por eso dice que amas la verdad de lo íntimo. Y cuando habla de lo íntimo, habla de lo más profundo de nuestro ser. Y cuando nosotros somos sinceros con Dios en lo íntimo, entonces Dios nos da sabiduría. Amén. Bueno, perdone, hermano. Perdón, pero puse mute porque soy un poco exagerado para estornudar. Ya. Entonces, ¿cuál es la otra condición? Ser sincero. Vamos a ver la otra condición y vamos a leer el versículo 8. De Lucas, vamos a volver a Lucas 18, que es el texto principal que estábamos viendo. Acuérdense que estamos analizando estas dos parábolas, la del juez injusto y la del fariseo y el publicano. Para los que no saben, una parábola, ¿cierto?, es realmente una historia que el Señor Jesucristo cuenta para poder expresar una realidad del reino. Es como cuando yo cuento una ¿cómo se llama? Metáfora, ¿cierto? Pero una parábola, ¿cierto?, es una historia que cuenta Dios o que usa Dios para poder expresar alguna verdad que es difícil de comprender sin parábola. Entonces, volviendo a Lucas 18, vamos a revisar el versículo 8 que dice, os digo que los defenderá pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esta quizás es uno de los versículos bíblicos más tristes, o uno de los más tristes que hay en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está hablando de la necesidad de orar siempre, y dice, oíd lo que hizo el juez injusto. Siendo injusto, le respondió a la viuda por su insistencia. Entonces dice, ¿cuánto más Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando? Noche y día. Entonces está hablando de la necesidad de orar noche y día, clamar noche y día y no desmayar, no porque no llegue pronto tu respuesta, ¿cierto? Significa que Dios no te está escuchando,
Tienes que seguir clamando. ¿Por qué? Porque eso va a formar en ti un peso de gloria. Y hay veces de que es necesario orar porque orando se rompen fortalezas. Una de las armas de guerra espiritual más importantes que hay es la oración. Y es de la que muchas veces menos se habla. Porque hay gente que cree que usar la oración como un arma espiritual es atar demonios y ato principado y rompo y ato y enmudezco y le saco los cuernos y le tiro la tele por la cabeza a Satanás y le corto un cacho, le corto la cola. Entonces, todas esas cosas muchas veces llegan hasta ser ridículas. Sino que cuando habla de que la oración es un arma, es porque simplemente cuando tú oras, clamando a Dios por misericordia, o confesando un pecado, o perdonando a alguien, o intercediendo por alguien, para que cambie, para que se convierta, etcétera, etcétera, estás haciendo guerra espiritual. Y un ejemplo bíblico es Daniel. Él empezó un ayuno y dispuso su corazón para orar. Y empezó a orar pidiendo perdón por su pueblo, porque él se había dado cuenta que ya se habían cumplido las 70 semanas de una profecía, ¿cierto?, en cual el pueblo de Israel iba a estar en cautiverio por causa de sus pecados. Entonces él empezó a orar y a pedir perdón y a reconocer que como pueblo habían pecado y que por causa de su rebelión estaban en cautiverio. Y resulta que él no sabía que mientras él estaba orando así, se estaba produciendo una guerra espiritual entre el principado o un demonio, que era el príncipe de Persia, y el ángel Gabriel, que venía a darle la respuesta a su oración. Y el que le venía a dar instrucciones precisas. Y es más, también vino un arcángel Miguel a luchar en contra de ese príncipe o ese principado que es un demonio, para que pudiera llegar este ángel a darle esa respuesta a Daniel. Entonces, Daniel no ató ningún demonio, Daniel no reprendió absolutamente nada, él simplemente estaba orando por misericordia. ¿Por qué? Porque la condición, cuando hay un corazón contrito y humillado, cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú estás en esta condición, abre la puerta para que se manifieste el reino de Dios. Porque el reino de Dios es de los pobres de espíritu. Si tú oras con altivez, si tú oras con soberbia, no se va a mover nada, solo tu ego. Pero muchas veces cuando nosotros oramos, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos, Señor, por favor, ayúdame, sácame de esto, saca a mi esposo, saca a mi hijo, etcétera, etcétera, simplemente cuando tenemos esa disposición de confianza hacia Dios, de ser sinceros en la intimidad, estamos haciendo guerra espiritual. Y muchas veces más efectiva que atacar demonios y atar principados, etcétera, etcétera. Que yo no digo que no hay que hacerlo, pero es más importante lo primero. Entonces, muchas veces hemos mal entendido qué significa usar la oración como arma de guerra. Y nos vamos con cosas profundas, que hay que orar así, que hay que atar. Mire, yo he visto cosas como que, y yo entierro estacas, y saco aquí, y tiro una lanza, y mando una flecha, y atravieso este y esto otro. Y, hermanos, la guerra espiritual es más profunda y a la vez más simple que lo que el hombre cree. Cuando una persona ama y se niega a sí mismo por amor del otro, cuando tiene que esperar, cuando tiene que callar, confiando en Dios, estoy haciendo una guerra espiritual más efectiva muchas veces que quizás atando y reprendiendo. Que no significa, vuelvo a reiterar, que no tengo que atar, que reprender, pero todo eso va a ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, que no sé por qué me desvié tanto del tema. Una de las condiciones esenciales es la fe para poder orar. Por eso que el Señor Jesucristo dice que
Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el Señor Jesucristo está hablando de que en su venida va a ser muy difícil tener fe. No que no vaya a haber gente con fe, sino que va a ser difícil que las personas cristianas, hijos de Dios, estén en esta condición de orar siempre, como él decía, confiando en la respuesta de Dios, porque van a haber tantas circunstancias adversas que el amor de muchos se enfriará. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y eso habla de que el creyente necesita fe para confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Ya. Sigamos, porque me estoy alargando mucho. Ahí hay más versículos bíblicos que ustedes pueden ver que es necesario orar con fe. Por ejemplo, en Santiago 1:6 habla de que si alguno va a orar, hágalo con fe. Y si no tiene, pídale a Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a saltarnos esos versículos. Ustedes después los pueden ver con tiempo. Yo voy a compartir esta enseñanza en el grupo y se la voy a compartir a Fernanda para que se las pueda compartir ustedes también. En el versículo 8 también habla de ser perseverantes en la fe, aunque no tengamos respuesta. Esto es seguir confiando, ser justos, hacer su voluntad. Y este versículo sí lo vamos a leer, que está en Apocalipsis 3, del 11 al 12. Yo le voy a pedir a Fernanda si lo puede leer. Mientras ella busca ese versículo, yo les voy a leer esa parte del versículo 8 que se refiere a la perseverancia. Cuando dice, os digo que los defenderá o que les hará justicia prontamente o presto. Por lo tanto, está hablando de que Dios nos da una promesa. Dice de que ciertamente Dios pronto les hará justicia a sus oraciones o a sus circunstancias adversas. Y esa palabra pronto o presto no está hablando de que va a ser en un tiempo corto necesariamente, sino que está hablando del tiempo justo, del tiempo preciso, de que esa respuesta o esa justicia no va a llegar ni antes, cuando tú quieres que llegue, o no va a llegar después, que cuando el diablo te dice que va a llegar, sino que va a llegar en el tiempo justo. Y eso puede ser que pasen años, o que pase un día, pero va a llegar en el tiempo necesario, porque Dios hace las cosas perfectas. Vamos a ver Apocalipsis 3, versículo 11 al 12. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios. Y mi Entonces, nueva... perdón. Entonces habla de retener y de perseverar, ¿cierto? Habla de que el que venciere. Y cuando habla de vencer es porque tengo una lucha, tengo una contienda donde hay otra persona o otras circunstancias que me está tratando de vencer. ¿Cómo yo voy a ser vencedor en un combate si no combato con nadie que quiera vencerme, ¿cierto? Cuando yo soy vencedor de un combate es porque peleé un combate y había un oponente que quería vencerme, pero yo vencí. Entonces, cuando habla de ser vencedor, o cuando habla de el que venciere, es porque hubo un combate, hubo una lucha, y yo no perdí, sino que gané. Y esa lucha es contra tres enemigos principales. Contra el diablo, contra el mundo, pero el peor de todos y el más difícil es nuestra carne, nuestro ego, nuestro yo. Porque el diablo está vencido, el mundo también, dice, más confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Pero la carne hay que negarla, hay que crucificarla, hay que machacarla. Amén.
Bueno. Y otro punto más de una condición para orar es el temor de Dios. Y yo les voy a buscar Juan 9:13. Juan 9:13 dice: llevaron a los fariseos al que antes había... Espérate, parece que me equivoqué de versículo. El 9:31. Leí mal. Ahí está. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Entonces, se necesita tener temor de Dios para poder orar. Ahora, ¿qué significa temor de Dios? ¿Es el tenerle miedo a Dios? Ciertamente Dios es un ser ilimitado en poder, ¿cierto? Que es temible, porque estamos hablando de alguien que no tiene que rendirle cuenta a nadie y puede hacer lo que quisiera. ¿Es un ser de temer? Claro que sí, pero Dios no quiere que el hombre le tenga miedo. Por eso que se ha tomado tantas molestias y tantos esfuerzos hasta el punto de hacerse hombre y morir por la humanidad. Sino que cuando habla de temor de Dios, tampoco habla de un temor reverente, como mucha gente explica. El temor de Dios, según Proverbios, dice que el temor de Dios es apartarse del mal. Ese es el temor de Dios. Aborrecer lo que Dios aborrece. Alinear, ¿cierto?, lo que yo aborrezco con lo que Dios aborrece. Averiguar qué es lo que Dios aborrece, cuáles son las cosas que a Dios no le gusta, y yo amoldarme a eso y hacer que esas cosas también sean las que a mí no me gustan. Eso es el temor de Dios, apartarse del mal, apartarse de lo que Dios considera malo. Y para eso tengo que indagar, conocer qué es para Dios bueno, qué es para Dios malo, qué es lo que Dios aborrece, y yo empezar a trabajar en que esas mismas cosas yo también las pueda aborrecer, rechazarlas, huir de las cosas que para Dios son aborrecibles. ¿Ya? Entonces es necesario que para que Dios nos oiga tengamos esta condición. Propósito de la oración. Vamos a ver el versículo 14 de Lucas 18. Acuérdense que estábamos en Lucas 18. Y esto es importante. Yo siempre trato de recalcar esto. En el versículo 14 de Lucas 18 está el Señor terminando de explicar, o ya terminó de explicar, la parábola del fariseo y el publicano. Y dice en el versículo 14: os digo que está hablando del publicano, que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo con esto? De que ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Jactarme con Dios? Decirle: mira, Señor, qué bueno que soy, o mira, Señor, soy tan piadoso que estoy intercediendo por esta persona y yo me niego para interceder. ¿Cuál era el objetivo que el mismo Señor Jesucristo está mostrando que debe obtener una persona que ora? La justificación. ¿Y qué significa justificación? En Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados por Cristo Jesús, por lo cual tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La justificación es reconciliación, paz con Dios. No es una sensación de paz, sino una sensación de estar a cuentas, de reconciliarme, de quitar de en medio, ¿cierto?, todo lo que hay entre Dios y yo que produce algún grado de enemistad. Que a grandes rasgos es el pecado, pero es más que eso. La carne produce enemistad o interfiere en mi relación con Dios. Entonces, ese es el objetivo que yo tengo que buscar en la oración. No simplemente pedir cosas. ¿Cierto? Porque hay iglesias y, bueno, ¿cómo se llama? A sacar aquí ¿cómo se llama? Ejemplo a la fe, ¿cierto? Perdón, pero
ella estuvo participando hace un tiempo atrás en una iglesia que enseñaba una doctrina que no era bíblica. Y parte de eso era el pedir. Tienes que pedir un idóneo, tienes que pedir una idónea, tienes que pedir una casa, tienes que pedir un auto. Sí, pero es que así hay que pedirlo. Es que yo quiero un auto rojo, que yo quiero un auto del año, que yo quiero una chica ideal, quiero una mujer que es, como dice, ¿cómo se llama la canción esa? Quiero una chica, quiero una mujer que sea muy especial. Entonces, todas esas cosas son doctrinas diabólicas, ¿cierto? El decretar y muchas cosas así son doctrinas diabólicas. ¿Por qué? Porque se centran en el yo y no se centran en Dios. Y está escrito de que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la oración bíblica, hablamos que está centrada en lo que Dios espera, lo que Dios quiere dar. Y en el tiempo de Dios, no en el mío. Dios quiere que podamos expresarle nuestra necesidad, claro que sí. Dios quiere que tú pidas, claro que sí. Pero todo va a estar centrado en la respuesta de Dios, que muchas veces no es la misma respuesta que yo espero. Y eso es fe, porque yo tengo que confiar en que Dios sabe mejor que yo lo que es mejor para mí. Desde su condición de Dios, desde su condición de creador y mucho más, desde su condición de redentor de mi vida. Porque por medio de su sacrificio, Él me demostró que quiere lo mejor para mí, pese a que no tenía por qué demostrármelo. Por eso que en Romanos 5 dice de que Él encarece su amor, en que siendo aún pecadores murió por nosotros. ¿Ya? Bueno, hay más versículos bíblicos que ustedes lo pueden buscar. Pero el propósito de Dios es esta paz, esta reconciliación, quitar todo lo que estorba entre Dios y yo. Y yo, una de las cosas que más estorba en tu relación entre tú y Dios, hermanos, y esto es importante, una de las cosas que estorba que la respuesta de Dios pueda llegar o que yo pueda tener una relación con Dios es la falta de perdón. Eso estorba mi relación con Dios. La falta de perdón, que yo no perdone a otro. Miren, en Marcos 11, 25, 26, yo se los voy a buscar. Marcos 11, 25, 26, dice, y cuando estuvieseis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco nuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Entonces, es necesario perdonar. Es necesario perdonarnos. Y hermanos, y aquí vuelvo a reiterar lo del esfuerzo. Perdonar no es que yo ore y diga, Señor, yo perdono a esta persona que me hizo esto y después voy a sentir una paz tremenda donde ya no voy a sentir más odio. Lo más probable es que siga sintiendo cosas. Porque nuestra carne quiere venganza, quiere justicia humana. Y ahí viene el esfuerzo, donde yo tengo que seguir perdonando, para que pueda recibir el perdón o la reconciliación o la justificación que yo espero de Dios. Amén. Bueno, hermano, vamos a intentar terminar. Entonces, es necesario poder que el propósito de la oración es la reconciliación con Dios. Y una de las cosas para yo poder conseguir el propósito de la oración es que yo perdone a mis ofensores. Amén. Y esta es la última diapo, hermano, para que no se asusten. Ah, no es la última. Ya. Muy mal. Faltan dos. Ya. Dice, beneficios de la oración según Lucas 18. Vamos a ir rápido con esto. Primero, la intervención en nuestras vidas. En el versículo 7 y 8 de Lucas 18 habla de que
¿No hará justicia Dios a sus escogidos que claman a él día y noche? Ciertamente pronto les responderá o los defenderá. Por lo tanto, los beneficios de mantener una vida de oración es la intervención de Dios en nuestras vidas, que se manifieste su justicia y que Él nos defienda. Segundo beneficio, la paz de Dios. Filipenses 4, 6, 7. Vamos a ir leyendo los versículos súper rápido, hermano. Yo le voy a pedir ayuda a mi esposa también. Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo va a venir la paz de Dios que va a guardar nuestro entendimiento, nuestro corazón y que sobrepasa todo entendimiento? Cuando nosotros, ¿cierto?, realmente le hagamos a conocer a Dios y descansemos en Dios en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, en nuestras circunstancias. ¿Ya? Entonces trae la paz de Dios, es un beneficio de una vida de oración. Trae recompensa de Dios, Mateo 6:6. Trae también fortaleza, Salmo 138:3. Mateo 6:6. Sí, Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ya, entonces, uno de los beneficios de una vida de oración es que Dios te va a recompensar. ¿Ya? Cuando habla de orar en lo secreto, no necesariamente está hablando de encerrarse en una pieza solo, aunque también se está refiriendo a eso, sino que también está hablando más profundamente en lo secreto, en lo íntimo, que la oración y tu relación con Dios tiene que partir de adentro hacia afuera. Y eso hablamos del espíritu, de lo más profundo del corazón del hombre. Y cuando habla de lo más profundo, de lo más íntimo, habla de sinceridad, de reconocimiento de mi condición delante de Dios. Amén. ¿Qué más trae? Fortaleza. Salmo 138:3. Dice, en el día que clamé, me respondiste. Me esforzaste con fortaleza en mi alma. Entonces, cuando no tengamos fortaleza, la vida de oración o la oración me va a traer fortaleza. Y uno de los ejemplos más grandes es Jesús. Él dice, cuando estaba en el huerto, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, es una angustia o una opresión que estaba llevando hasta desear la muerte. Esta es la angustia o la opresión que cuando siente un ser humano se suicida. Pero Jesús no se suicidó. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? Oró. Y era tanta esa opresión que hasta sudó sangre. Y está comprobado, incluso hasta científicamente, que en situaciones de estrés extremo, los capilares pueden llegar a reventarse, ¿cierto? Y una persona pudiera sudar sangre. En esa condición estaba Jesús y no se dejó llevar por la opresión, sino que oró y dice que incluso vino un ángel y le fortaleció. Entonces, cuando nosotros oramos, clamamos en nuestra angustia, Dios nos fortalece. ¿Qué más? Nos trae revelación. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y te responderé y te haré entender cosas maravillosas o ocultas. Por lo tanto, el clamar a Dios constantemente, el mantener una vida de oración, nos va a traer revelación de Dios. ¿Qué más? Mateo 7, del 7 al 11, dice que activa lo que Dios tiene para nosotros. Mateo 7, del 7 al 11. Sí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Hasta el 11? Sí. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ya, entonces, dice el Señor Jesucristo, parte diciendo, pedid, llamad, buscad, porque el que pide, recibe, el que llama, se le responde, el que busca, encuentra. Y es más, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará buenas cosas a quienes a Él clamaren? Entonces, cuando yo mantengo una vida de oración, ¿cierto? Activo esas buenas cosas que Dios tiene para mí sobre mi vida. Muchas veces las cosas que Dios tiene para mí no llegan a mi vida porque yo no tengo una vida o una relación de oración con Dios. Amén. Ya, vamos a terminar con la última diapositiva. ¿Cómo orar? Y esta es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo orar? El Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, especialmente en la oración que muchas veces uno conoce como el Padre Nuestro. ¿Ya? Vamos a analizar un poquito eso. Vimos el primer punto en Mateo 6:6, ¿cierto? Que Él dice de que cuando ores, enciérrate en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿cuál es la primera forma de orar? Desde el interior, desde el espíritu, porque Dios habla a nuestro espíritu. Esa es la primera forma de orar, desde el espíritu. ¿Y qué significa orar desde el espíritu? No es algo místico, es algo práctico. Cuando yo estoy orando desde el espíritu es porque hago a un lado mi justicia propia, hago a un lado mi, ¿cómo podría decirlo? Mis beneficios, ¿cierto? Y oro desde una condición de sinceridad. Una persona espiritual, hermanos, y aunque esto suene contradictorio, pero una persona espiritual, ¿cierto? Es una persona que sabe lo carnal que es. Una persona espiritual es una persona que sabe lo carnal que es. Yo sé que ya les he compartido esto antes, ¿cierto? Pero hay dos cosas principales que el cristiano debe tener claro. ¿Qué soy sin Dios y qué soy con Dios? Y esas dos cosas deben tener un equilibrio. Porque cuando yo me olvido de lo que soy sin Dios, me empiezo a enaltecer. Cuando yo me olvido de lo que soy con Dios o de lo que Dios ha hecho en mí, me empiezo a amargar y soy preso de la culpa. Entonces, esas dos cosas tienen que tener un equilibrio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mí? Que yo soy un hijo de Dios, etcétera, etcétera, todas las cosas. Y a la vez yo no me tengo que olvidar de lo que soy sin Dios, que soy pecador. Eso es estar en el Espíritu. Eso es orar desde el Espíritu. Saber quién soy en Cristo, que soy un hijo de Dios, heredero, etcétera, etcétera, pero a la vez tener y saber y tener conciencia de quién soy yo sin Dios. Por eso que yo dije de que el espiritual sabe y tiene conciencia de lo carnal que es. Yo pude tener un encuentro personal con Jesucristo cuando me di cuenta de lo que era capaz mi carne. Y cuando tuve conciencia de que mi carne era capaz de cometer cualquier aberración y cualquier pecado. Desde ahí empecé a tener un encuentro profundo con la misericordia y la gracia de Dios. Y eso te lleva a una vida de no juzgar los errores de los demás. Por eso que, ¿cómo se llama? Pablo dice, cuando alguno cayere, restaurarlo como espirituales, sabiendo que nosotros también podemos ser tentados. O sea que somos susceptibles al pecado igual que ese que cayó. ¿Ya? Bueno. Segunda forma de orar,
Mateo 6, del 7 al 8. ¿Puede leerlo, amorcito, por Y favor? orando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Hasta ahí, hasta el 8. Entonces, hermanos, aquí hay dos cosas en Mateo 6, del 7 al 8. Dos cosas importantes. Para poder orar necesitamos ser sencillos y necesitamos confiar en que el favor de Dios o que Dios está a nuestro favor. Y no necesitamos orar bonito, hermanos, porque orar no es algo religioso, como hemos podido ver, sino que tenemos que ser sencillos. Hay gente que de repente se manda las tremendas oraciones como de media hora, una hora, ¿cierto? Y rebusca palabras y cosas y todo lo demás, ¿cierto? Cuando muchas veces quizás una oración más sencilla hubiese conseguido el mismo efecto o mayor. Que yo no digo que no haya que orar largo, porque hay gente que ora largo, ¿cierto? Porque está expresando todas las cosas que están en su corazón, ¿cierto? Y puede ser que esté 5 minutos, como esté 20 minutos, 1 hora o 2 horas o más. Pero mientras esté en una condición de sencillez, ¿cierto? Aunque ore el tiempo que sea, ¿cierto? Va a poder estar orando. Entonces, primero, ¿cómo orar? Orar desde el espíritu, desde el interior, desde conocer cuál es mi condición. Segundo, con sencillez y confiando que Dios está a nuestro favor. Hermanos, hermanas, Dios está a nuestro favor. Dios no está en nuestra contra. Así que, hermanos, no es que tú tengas que clamar para poder convencer a Dios que haga algo por ti. Si Dios ya está a tu favor, quiere darte todas las cosas que son beneficiosas para nosotros eternamente. La oración activa esas cosas. Por eso que la oración no es solamente pedir, la oración es una relación de oración con Dios. Amén. Vamos a seguir con Mateo 6, del 9 al 15. Lo voy a leer de acá. Mateo 6, del 9 al 15. Dice, vosotros pues oraréis así. Y aquí empieza el Señor Jesucristo a enseñarle lo que uno conoce como el Padre Nuestro, ¿cierto? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Ahí está hablando de un punto, reconocer el lugar de Dios. Por eso que la primera parte que Jesús enseña de cómo orar es Padre nuestro. Dios es nuestro Padre. Entonces tengo que reconocer qué es Dios para mí, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Jesús ha hecho. Porque Dios es nuestro Padre, porque Jesús, el Hijo, nos hizo a nosotros hijos. Por eso que podemos tener a Dios como Padre con los beneficios que eso conlleva. Y cuando habla de que Dios es Padre es porque Dios toma la responsabilidad de ser Padre de nosotros. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo voy a ser padre ahora. Y eso significa que tengo una responsabilidad con mi hijo, de proveerle, educarlo, formarlo, y que si él comete un delito siendo menor de edad, el responsable voy a ser yo ante la ley. ¿Cuánto más Dios? Entonces, muchas veces no alcanzamos a discernir o a comprender qué significa que Dios se comprometa con nosotros a ser nuestro Padre. Él toma una responsabilidad de tomarnos como hijos. Por eso, hermano, que tenemos que confiar. Nuestra libertad fue ganada, nuestra sanidad fue ganada. Nuestra victoria sobre las cosas que nos mantienen presos fue ganada. Y Dios ha tomado la responsabilidad de que Él es nuestro Padre. ¿Amén? Entonces, reconocer el lugar de Dios es el primer punto. Esto habla de
adoración y alabanza, reconocer lo que Dios es. Segundo, dice, déjenme leérselo textual, dice el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, primero reconocemos el lugar de Dios, después viene la adoración, la alabanza. Cuando dice santificado sea tu nombre, habla porque nuestro propósito es que el nombre de Dios sea santificado, que sea apartado. ¿Ya? Segundo, dice, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, una de las cosas de cómo orar es que yo esté buscando que se establezca y se manifieste el reino de Dios. Que yo esté buscando que se haga su voluntad y no la mía. Pero muchas veces cuando oramos, estamos buscando que se haga mi voluntad, convencer a Dios que haga lo que yo quiero. Es que, Señor, es que yo quiero a ese idóneo, es que yo quiero a esa idónea, es que yo quiero ese auto, es que yo quiero ese trabajo. Y no estoy dispuesto a que Dios establezca su voluntad, a que se haga la voluntad de Dios. Porque, hermano, la manifestación del reino principal es la voluntad de Dios. Las sanidades, la liberación y todas esas cosas son cosas que vienen con el reino. Son señales o manifestaciones del reino. Pero el establecimiento del reino en sí es cuando se hace lo que Dios ha determinado que se haga. ¿Quieres establecer el reino de Dios en tu corazón? Haz lo que Dios quiere que hagas. Perdona cuando tienes que perdonar. Calla cuando tienes que callar. Ora cuando tienes que orar. O deja lo que Dios está demandando que tienes que dejar. Estás estableciendo el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Sigamos. Ya voy a terminar, hermanos. En el versículo 11 dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, buscar también la provisión de Dios. No lo que yo quiero, sino la provisión que Dios me tiene. Por eso que yo les explicaba que para orar tenemos que confiar en el favor de Dios. ¿Dios te quiere proveer? Claro que sí. Entonces la oración es para buscar esa provisión que Dios me tiene. Amén. ¿Qué más dice? En el versículo 12, perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos han ofendido. Entonces, aquí es buscar la provisión de Dios, ¿cierto? Y también buscar el perdón y la reconciliación con Dios. Estar reconciliados con Dios. Y para eso necesito reconciliarme con mis hermanos o con mi prójimo. Y muchas veces nuestras oraciones no tienen efecto alguno porque nosotros no hemos ido a pedir perdón. Porque nosotros no nos hemos humillado. Miren, hermanos, muchas veces yo he tenido que pedir perdón, ¿cierto? Cuando personas se han ofendido, pero no por causa de que yo realmente he cometido un error, sino porque la condición de esa persona hizo que se ofendieran. Cuando tú te humillas y pides perdón, se manifiesta el reino de Dios en ti. Y abres la puerta para que el hermano sea edificado. Y de eso se basa el reino de Dios. Porque Jesucristo se sacrificó por gente que no se lo merecía. Y eso somos nosotros. Él dio el primer paso. Amén. Ya. Versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, del mal. No del mal, sino del mal. Entonces, ¿cómo orar? Buscando la fortaleza de Dios ante las tentaciones. Debemos estar en la oración buscando ser fortalecidos para no caer en las tentaciones diarias. Muchas veces caemos en la tentación porque nos falta oración. Y hablo no solamente de las tentaciones sexuales, de vicios y de cosas así, sino de tentaciones de amargura, angustia, de no querer orar, de no querer ver la palabra, etcétera, etcétera. Caemos en eso porque nos falta oración.
o relación con Dios. Y también buscar la libertad de demonios. Aquí dice, líbranos del mal. Y esa palabra mal en el griego es una persona, que una traducción correcta es líbranos del malo o del maligno. Entonces, por eso que es parte fundamental la liberación de demonios. ¿Ya? Líbranos del mal o de Satanás. Y principalmente dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice reconocer que todas las cosas no son por nuestra causa, sino por la causa de Dios y no por la causa nuestra. Por eso que dice, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre o por los siglos de los siglos. Entonces, la oración necesitamos. ¿Cómo orar? Reconociendo, ¿cierto?, que todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Y que de Él es el poder, Él es la gloria y que Él es soberano sobre todas las cosas. Amén, amados. Van a perdonar que me haya extendido tanto, pero realmente quería terminar este estudio hoy día. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna queja? No, hasta el momento no. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿es importante orar? Claro que sí, es una herramienta que Dios ha establecido para poder relacionarnos con Dios. Así que, hermanos, oremos. Tenemos que orar. Y, hermanos, tampoco es ser religioso hincarse para orar. Hay muchos ejemplos bíblicos de personajes bíblicos que se arrodillaron para orar, por lo tanto es necesario que dentro de nuestra disciplina de oración nos postremos ante Dios físicamente. Jesús oró postrado, Pablo oró postrado, los discípulos oraron postrados, los profetas oraron postrados. Entonces también es una forma de orar, lo que no significa que siempre tengo que orar así, pero es necesario hacerlo. Siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a un equilibrio. Así que vamos a orar, ¿cierto? Justamente, para que Dios pueda despertar, para que Dios nos pueda hacer entender la necesidad de orar. ¿Ya? Vamos a clamar por su misericordia para poder llevar una vida de oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Nos postramos delante de ti desde nuestro corazón, desde nuestro interior, reconociendo, Señor, que muchas veces no hemos orado como deberíamos, que muchas veces nos hemos dejado llevar por el desánimo, nos hemos dejado llevar por las circunstancias, o muchas veces hemos hecho una oración de mala gana o religiosa. Señor, queremos pedirte perdón por no ver la necesidad de orar siempre, clamar día y noche, porque muchas veces nos ha faltado fe. Reconocemos, Señor, nuestra condición, te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesús. Creemos en tu perdón. Creemos que tú nos has perdonado por la sangre de Jesús. Queremos reconciliarnos contigo. Yo te ruego, Señor, que despiertes en nosotros, que nos ayudes, que esta oración y este estudio fortalezca nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, para que en el momento que nuestra carne no quiera orar, no quiera creer que nos escuchas, que en ese momento nuestro espíritu esté fortalecido por medio de esta oración, de esta comunión entre hermanos, de esta palabra expuesta ahora, que nuestro espíritu esté fortalecido para que en ese momento el espíritu le gane a la carne y nos influencie, nos amoneste, ponga en nosotros la necesidad de orar, de buscar el rostro de Dios, de postrarnos de rodillas delante de Dios si es necesario, de orar, clamar, llorar, o incluso quizás estar en silencio, pero estar delante de tu presencia. Quizás orar 2 o 3 palabras, pero que sean de un corazón sincero. En el nombre de Jesús, cancelo todas las ataduras religiosas que nos han mal enseñado, que han tergiversado qué significa orar y mantener una vida de oración. Cancelo en el nombre de Jesús toda enseñanza religiosa de oración.
de palabras rebuscadas, de palabras religiosas para poder alcanzar el favor de Dios. También cancelo en el nombre de Jesús todo razonamiento humano, todo razonamiento mundano que también ha puesto el diablo muchas veces en nuestros corazones, de que no es necesario arrodillarse delante de Dios, de que no es necesario buscar una hora específica en el día para orar ante Dios. Cancelo esos argumentos que también son del diablo y son de la carne en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que nos lleves a un equilibrio para poder hacernos el tiempo diario de orar, de buscar tu rostro y de también constantemente estar en comunión contigo. De que las dos cosas se tienen que complementar. De que tenemos que hacernos una disciplina de oración y a la vez no tenemos que caer en la religión, sino que tenemos que estar, Señor, en constante comunión contigo. Danos la sabiduría, el equilibrio espiritual, para que las dos cosas se complementen, perfectamente guiadas por ti. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas en el nombre de Jesús. Rompo todas las cadenas, rompo toda debilidad impuesta por el enemigo y por la carne. Y te ruego que ahora venga un espíritu de fortaleza, que nos fortalezca para orar, para buscar tu rostro, para creer que tú estás a nuestro favor y entender el misterio de la oración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.